Hola familia Getsemaní, hoy es nuestro día de celebración, domingo, Día del Señor, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta transmisión. No estamos físicamente unidos, pero realmente sentimos que seguimos siendo una familia que permanece unida y nos ayudamos. Estamos aquí en el auditorio de Getsemaní y me alegra mucho poder recordar las caras de ustedes en este lugar como si estuvieran aquí. Con la ayuda de Dios, muy pronto estaremos aquí para celebrar juntos. Muy bien, quiero compartir con ustedes la enseñanza de hoy acerca de las tormentas de la vida. Todos nosotros tenemos que pasar por tormentas. Las tormentas llegan a nuestra vida, querrámoslo o no querrámoslo, esperémosla o no las esperemos, las tormentas siempre van a golpear nuestra vida. Y si somos cristianos, no estamos exonerados de eso. Las tormentas también golpean la vida de los cristianos y tenemos que saber cómo enfrentar esas tormentas de la vida y cómo sobrevivir a las tormentas de la vida. Les he comentado algunas veces que a mí cuando era adolescente me gustaban mucho las lecturas de piratas, las lecturas de viajes en el mar. Recuerdo mucho, muy joven, muy niño, estaba leyendo a Moby Dick, estaba leyendo La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, la famosa obra de Robinson Crusoe, y las de Emilio Salgari, también Sinbad el Marino. Y aquí tengo un libro que se llama Biografía del Caribe. Este no es una historia de novela, sino eso es la narración de la vida real, de cómo el Caribe fue conquistado y colonizado. Y realmente es muy interesante, a pesar de que se llama Biografía del Caribe, es de un cachaco, Germán Arciniegas, pero este es uno de los libros más queridos para mí. Tiene la fecha de cuando lo compramos, tenía yo apenas como 14, 15 años, en el año 77, y me gusta mucho por esas aventuras. En la Biblia hay un capítulo en Hechos capítulo 27, donde se narra una tormenta en el mar, y creo que el autor, que es Lucas, el médico Lucas, no solamente era médico y historiador, sino que era un buen narrador, y parece que conocía muy bien esto de la navegación en el mar, porque la descripción que hace de la tormenta y de todo lo que sucedió y cómo vivieron esa aventura en el Mediterráneo, muestra que Lucas tenía mucho conocimiento de la navegación marítima. Y me gusta mucho ese capítulo, y esa es la base de lo que quiero hablar hoy, de cómo sobrevivir a la tormenta. Espero que hayan leído el capítulo todo 27, yo les dejé como tarea ayer que la leyeran para que pudieran tener una comprensión más amplia de lo que quiero compartir hoy. Y quiero leer solamente unos versículos de Hechos 27, voy a empezar en el versículo 9. Hechos 27, a partir del versículo 9, dice lo siguiente: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte,
echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Bien, allí el relato sigue, pero hasta aquí vamos a mirar qué hacer cuando estamos atrapados en medio de una tormenta en la vida. Tal vez como estamos viviendo ahora esta tormenta por esta pandemia que nos tiene atrapados físicamente en nuestras casas, emocionalmente en nuestras angustias y aún espiritualmente en que no sabemos a veces qué está haciendo Dios y cómo está haciendo Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos atrapados en una tormenta de la vida? Generalmente lo que tendemos a hacer es lo que hace el común de la gente, lo que hace todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Déjeme decirle cómo la gente comúnmente reacciona ante una tormenta, una crisis en la vida. El versículo 15 que acabamos de leer dice que el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, lo común que hace la mayoría de las personas es que se abandonan, se dejan llevar por la corriente, se olvidan de las metas, abandonan sus valores, pierden el rumbo de su vida. En este tiempo, donde estamos narrando la lectura de hoy en Hechos 27, hay que comprender que en ese tiempo no había ni brújulas, se navegaba por las estrellas, pero la tempestad tapaba las estrellas, el viento, el cielo estaba totalmente tapado, y cuando no hay puntos de referencia, no hay orientación, entonces nuestra vida cae en el sin rumbo y simplemente nos dejamos llevar por la corriente de las emociones, de las circunstancias, del vaivén de aquí para allá. La tormenta, decimos o pensamos, es tan grande que no vale la pena luchar y simplemente me voy a dejar llevar por la corriente. Pero eso es lo primero que quiero decirle. En medio de una crisis, de una tormenta, no se deje llevar por la corriente, no actúe como los demás, no tema lo que los demás temen, no haga lo que los demás hacen. Sea reflexivo y no se deje llevar por la corriente. Lo otro que no debemos hacer, y que es lo que comúnmente hace la gente en medio de una tormenta, lo encontramos en el versículo 18 y 19. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaban al mar los aparejos del barco. Atrapados en medio de una tormenta, nos dejamos llevar por la corriente y luego empezamos a arrojar cosas, a deshacernos de cosas valiosas de nuestra vida. Así actuaron los marineros en este relato, en este barco. Primero arrojaron la carga, luego los aparejos del barco, es decir, todas las poleas, las cuerdas, lo que hace navegar el barco. Después arrojaron, en el versículo 38 usted va a leer que arrojaron el trigo, es decir, la comida, y por último se arrojaron ellos mismos al mar. En medio de una tormenta, en una crisis en nuestra vida, nos deshacemos de las cosas importantes, los valores que hemos mantenido en mejores tiempos. Creemos que todo está perdido y mejor nos deshacemos de todo, pero actuamos así por presión, por angustia, actuamos así impulsivamente, y dejarnos llevar por los impulsos, actuar impulsivamente en medio de una crisis es la peor decisión que podemos tomar. Abandonaremos así nuestros sueños, romperemos relaciones, descartaremos valores que nos han inculcado desde la niñez, y por eso no actúe así, no se deshaga de lo bueno en su vida. En medio de una tormenta no es tiempo de deshacerse ni de sus valores, ni de las relaciones que ha mantenido, ni de los sueños que Dios le ha dado. Hay que mantenerse firme allí, no se deshaga de lo bueno en su vida. Y mire lo otro que hicieron los marineros en ese barco. El versículo 20 dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando,
perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En medio de una gran tormenta llegamos a la desesperación y perdemos la esperanza. Es duro pasar por una tempestad. Esta gente llevaba 14 días en un barco, azotado por una gran tormenta, sin rumbo, sin tener las estrellas y el sol para guiarse. Y todo eso les llevó a perder la esperanza. Y tal vez se sienta usted ahora a sí mismo de esta manera. Ha llegado al punto de la desesperación y tal vez ha pensado, ¿de qué sirve todo esto? Y no haya esperanza. Pero recuerde, estos marineros perdieron la esperanza porque olvidaron que Dios tiene el control. Olvidaron eso, o no lo sabían o lo olvidaron. Dios tiene el control, Dios tiene un plan, Dios está a cargo, y por eso no actúe en una crisis, en una tormenta como esta, no actúe como las demás personas, no renuncie a su esperanza, no renuncie a su esperanza. Ellos se dejaron llevar por la corriente, se deshicieron de todo lo valioso en su vida y perdieron la esperanza. En contraste, mire a Pablo. Está en el mismo barco que están ellos, en la misma tormenta que están ellos, en las mismas circunstancias que están viviendo ellos, pero su reacción, la reacción del apóstol Pablo es tan diferente. Yo creo que allí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Cómo el apóstol Pablo reaccionó, actuó en medio de esa tormenta, en la cual los otros renunciaron a su esperanza, se deshicieron de lo valioso de su vida y simplemente se dejaron llevar por la corriente. ¿Cómo actúa un cristiano en medio de una tormenta? Porque Pablo actuó en una forma muy diferente, y eso nos muestra que una prueba de nuestra fe es la forma en que reaccionamos en las crisis, en las tormentas de nuestra vida. Cualquiera puede aparentar ser cristiano cuando las cosas van bien, cuando nuestras oraciones son contestadas, cuando tenemos buena salud, cuando nuestra economía va bien. La prueba de nuestra fe se da cuando llegamos a enfrentar los problemas, las tormentas. El carácter nuestro se revela en las crisis. Allí es donde se revela quiénes realmente somos, qué es lo que realmente creemos y en quién realmente confiamos. Por eso, mirando el apóstol Pablo cómo actuó en esta gran tormenta, vamos a entender cómo actuar nosotros en una tormenta para poder sobrevivir a la tormenta. Y voy a compartir con ustedes 4 verdades sobre las cuales usted y yo debemos edificar nuestra vida para sobrevivir a las tormentas que siempre van a llegar a nuestra vida. Esta tormenta que estamos viviendo ahora no ha sido la primera y tampoco será la última. Por eso necesitamos aferrarnos, cimentar nuestra vida en estas 4 verdades que vamos a aprender hoy, si queremos sobrevivir a esta tormenta y a todas las otras tormentas por las cuales vamos a tener que pasar en nuestra vida. La primera verdad, esta es la primera verdad: Dios le provee compañeros en la tormenta. Dios le provee compañeros en la tormenta. El versículo 37, muy al final ya de la historia, dice el apóstol, o Lucas, el escritor: éramos en total 276 personas en el barco. Pablo no estaba solo en ese barco en medio de la tormenta en el mar. Había con él en total 276 personas más. Y era toda clase de personas. Estaba la tripulación, había soldados imperiales romanos, había presos, había comerciantes y toda clase de personas, y todos eran tan diferentes. Seguramente había gente de un nivel socioeconómico alto, otros eran esclavos, gente muy educada, gente de varias religiones, de varias culturas, pero todos estaban afrontando la misma tormenta, todos estaban en el mismo peligro, así como estamos viviendo ahora esta tormenta de la pandemia.
todos, países ricos, poderosos, están siendo golpeados de la misma manera que los países pobres. La gente rica se enferma, la gente pobre se enferma, se contagia, los muy intelectuales, los muy famosos, los desconocidos, todos estamos bajo amenaza en esta tormenta. Por eso Dios provee compañía en medio de las tormentas. Y usted debe mirar eso y ser sabio. Mire, sea sabio a quien escucha y de quien recibe consejos. Si usted lo lee con cuidado, hubo unas personas que aconsejaron al capitán para que tomara ciertas decisiones. Y ese capitán se dejó llevar por la opinión y el consejo de esas personas. Y se dio que el barco tuvo que enfrentar esta tormenta. En esta tormenta, mire y sea sabio de quién escucha consejos usted. Hay personas que son muy necias, hay personas que son muy ignorantes y hay personas que nosotros simplemente no deberíamos escuchar. Y cuando me refiero a escuchar, no es sentarnos a hablar, es incluso lo que recibimos en las redes sociales y compartimos en las redes sociales. Hay personas que son tóxicas, hay personas que no aportan nada bueno. Y en vez de ayudarle a usted a levantarse, su vida se va a sentir más golpeada por la tormenta. También sea sabio en no creer que usted puede salvarse solo. Pablo tenía la convicción de que Dios lo iba a salvar. Ahora vamos a ver esa convicción más adelante, pero Pablo tenía la convicción de que Dios lo iba a salvar. Y él hubiera podido retirarse a un lado del barco y despreocuparse del resto de la gente. Pero él sabía que no podía salvarse solo. Y nosotros en medio de esta pandemia tampoco nos vamos a salvar solos. Estamos en ese barco, en esa tormenta, sufriendo las mismas circunstancias y debemos saber que Dios no nos dejó solos y que debemos acompañarnos los unos a los otros. Sea sabio y no se aísle. Tal vez Dios le está enseñando que debe hacer cambios en sus relaciones. Tal vez usted se está sintiendo muy solo. Hay gente que le gusta mucho el abrazo, el estar reunido con gente, y no podemos hacer eso. Y se sienten solos y se sienten que su vida está naufragando. Tal vez es tiempo de evaluar sus relaciones. Hay personas que de pronto son muy solitarias y les está golpeando muy duro esta tormenta del aislamiento. Tal vez Dios le está queriendo decir que es hora de hacer cambios en la forma en que usted se relaciona. Sea sabio y también interésese por otras personas. Usted no es una isla, los demás tampoco. Y si usted necesita de otros, los otros también necesitan de usted. Seamos sabios en eso. Entonces, la primera verdad que encontramos para sobrevivir a una tormenta es entender que Dios nos provee compañeros en medio de esta tormenta. La segunda verdad es esta: Dios está siempre con usted. Esa es la segunda verdad. Dios está siempre con usted. Versículo 23 dice: anoche, esto es el apóstol Pablo hablando, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Las tormentas de la vida no pueden impedir la presencia de Dios en nuestra vida. No vemos a Dios, pero Dios sí nos ve a nosotros y nos lo hace saber. Nos hace saber que está con nosotros, que está con usted en medio de esta tormenta. Usted se imagina la inmensidad del mar, un barco, ¿qué es en la inmensidad del mar? Un solo punto. Y sin embargo Dios sabe que había un barco donde iban 276 personas, porque aunque nosotros no vemos a Dios, Dios sí nos ve, y Dios le está viendo a usted en este momento la tormenta por la cual está pasando. Estemos donde estemos, en las circunstancias en las que estemos, Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Usted nunca estará solo si en verdad pertenece y sirve al Señor. Esa era la convicción del apóstol Pablo. Dice: el Dios al cual pertenezco y al cual sirvo. Y un cristiano que tiene esa convicción de que le pertenecemos a Dios y le servimos a Dios, nunca va a experimentar que está abandonado por Dios. La tercera verdad a la cual debemos aferrarnos y en la cual debemos cimentarnos para sobrevivir a la tormenta es esta: Dios tiene un propósito para todo esto. La tercera verdad: Dios tiene un propósito para todo esto. Versículo 24, Pablo dice:
que él escuchó de ese ángel estas palabras que le decía: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo estaba en ese barco porque Dios tenía un propósito, que Pablo llegara hasta Roma ante el mismo emperador y allí proclamar el evangelio. Los propósitos de Dios son más grandes que cualquier tormenta. Usted y yo no estamos en este mundo solo para ocupar espacio. Dios le creó a usted con un propósito y usted puede aceptarlo o rechazarlo, pero el plan de Dios siempre se cumplirá. No se concentre en el problema, concéntrese en el propósito de Dios para usted. Sí, con toda seguridad, Dios nos creó y le creó a usted con un propósito, y ese propósito se va a cumplir, y hasta que no se cumpla, Dios no terminará con nosotros. Si solo se enfoca en el problema, se llenará de angustia, perderá la esperanza y será arrasado de un lado a otro por la tormenta. Enfóquese en el propósito de Dios y su vida tendrá un rumbo seguro y estable. Seguro y estable. Enfóquese no en el problema, sino en el propósito. Y en cuarto lugar, la cuarta verdad que nos va a ayudar a sobrevivir a estas tormentas de la vida es esta: Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. El versículo 25 dice: así que ánimo, señores. Estas son palabras de Pablo diciéndole a los comandantes del barco: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Las tormentas de la vida no pueden separarnos de Dios, tampoco pueden impedir el propósito de Dios para nosotros, ni tampoco pueden destruir a un hijo de Dios, porque su promesa es segura. Estamos viviendo, sí, una gran crisis, y esa crisis de pronto puede ir a un aumento, y tal vez sienta que todo se está perdiendo, y está angustiado y presionado, y se siente abandonado. Permítame decirle esto de parte de Dios: en esta tormenta, tal vez usted va a perder algo, tal vez pierda algo de dinero, tal vez pierda algo como el trabajo, algo de estabilidad, aún como esta gente perdió la carga, perdió aparejos, perdió el barco, tal vez les toque mojarse, pero Dios dice: usted va a vencer, porque Dios lo ha prometido. Vamos a salir vencedores de esta tormenta, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer en medio de esta crisis? Ahora que sabe estas cuatro verdades en las cuales debemos aferrarnos a ellas para sobrevivir a esta tormenta, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacer mientras espera que Dios cumpla sus promesas? Haga lo mismo que hicieron estos navegantes. El versículo 29 dice: temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Ánclese usted mismo a estas verdades de Dios y siga orando para que amanezca. ¿Cuál fue el resultado? De que ellos persistieron en orar y esperar que amaneciera. ¿Cuál fue el resultado? Que llegó la mañana, y como Dios se lo había revelado y prometido a Pablo, ninguno de las 276 personas murió. Se perdió el barco, se perdió dinero, se perdieron muchas cosas, pero ninguna vida se perdió. Esta tormenta, mis hermanos, pasará y llegaremos a tierra firme. Ellos llegaron, el barco se deshizo y a nado llegaron a una isla, salvaron sus vidas, y eso nos dice a nosotros que esta tormenta pasará y llegaremos a tierra firme. Esa tierra firme será aquí o será allá. Si es aquí, si Dios nos concede la gracia de que sobrevivamos a esta tormenta, nos volveremos a abrazar. Y si es allá, nos volveremos a abrazar
por la eternidad. Así que les invito a que confiemos en el Señor y anclemos y nos aferremos a estas 4 verdades, sabiendo que Dios está siempre con nosotros y que no debemos renunciar a la esperanza, y que como estos hombres en esa noche oscura, después de 14 días de estar sufriendo los embates de esta poderosa tormenta, oraron y esperaron que amaneciera, y cuando llegó el nuevo día, llegó la salvación del Señor. Yo le invito a que usted siga haciendo lo que sabe que todo cristiano debe hacer en los tiempos buenos y en los tiempos de tormenta: orar, confiar en Dios, aferrarse a su palabra, amar a Dios, amar lo que Dios ama, preocuparse por los demás, ayudar a los demás, mantener la unidad de la iglesia, la unidad del Señor, compartir el evangelio, compartir la esperanza del reino de Dios con otras personas que no tienen a qué aferrarse, y por eso se aferran a cuanta tontería les dicen. Este es un tiempo para nosotros hablar de que en medio de la tormenta que está viviendo el mundo, hay un Dios que tiene el control de esta tormenta, y que como lo pudimos ver allí, habían 276 personas. Y Jesús y Dios no se interesó solamente por Pablo, se interesó por las 276 personas. Creyeran o no creyeran en Él, fueran cristianos, paganos, fueran buenos, fueran malos, lo que fuera. Pero Dios cuidó de todos ellos. Y si Dios cuida de todos, es porque Dios se interesa en todos los seres humanos. Y así nosotros como la iglesia del Señor, así nosotros como seguidores de Jesús también debemos interesarnos por todo. Gracias a Dios hemos podido ayudar a personas que ni siquiera son de la iglesia y que han venido a tocar la puerta de nuestra casa a decir, ayúdenos con algo. Y ha habido siempre para ayudar a personas que tal vez ellos se sorprenden de por qué les ayudamos, porque creemos que Dios está interesado en todas las personas. Este es el tiempo para que nosotros como cristianos mostremos que vale la pena creer en Dios, que vale la pena seguir a Jesús y que vale la pena vivir como Jesús, amar como Jesús a todas las personas. Quiero orar para terminar, pero quiero pedirle un favor, 2 favores. Primero, comparta con nosotros, tal vez ahí en el chat de YouTube o en la página o del perfil de Facebook de la iglesia o por un mensaje directo a mi WhatsApp, comparta cuál de estas verdades, a cuál de estas verdades usted necesita aferrarse más ahora en este momento de tormenta. Tal vez Dios le ha mostrado que usted ha estado débil en esto o en aquello y que necesita reforzar su confianza en esto. Compártamela y vamos a orar por usted y vamos a ver cómo nos seguimos ayudando para salir juntos de esta tormenta. Y lo otro que le voy a pedir el favor es que al terminar esta transmisión del mensaje en familia, escuchen y canten esta canción que les vamos a mandar allí para que refuercen la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú tienes el control de todo. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, nuestro mundo está siendo azotado por una tormenta que no vimos venir. Una tormenta que nadie esperaba y para la cual nadie estaba preparada. Pero así son las tormentas, Señor. Y nosotros sabemos que en medio de las tormentas nos puede llegar la angustia, el desespero, el estrés. Nos puede llevar estas preocupaciones a actuar impulsivamente y a no ser sabios. Pero hoy, Señor, nos has enseñado estas 4 verdades sobre las cuales debemos fijar nuestra vida, establecer nuestra vida como fundamentos, sabiendo que tú tienes el control completo de toda situación y que nuestras vidas están en tus manos. Y aunque, Señor, nuestra vida de pronto parece estar llevada de aquí para allá por esta tormenta y hemos perdido el rumbo, Señor, sabemos que tú no lo has perdido, que no hay tormenta más grande que tú, que no hay tormenta más allá del propósito tuyo y que siempre podemos
tener la esperanza firme en ti. Ayúdanos a no perder la esperanza en este tiempo. Consuela a aquellos que están tristes, que están preocupados, que se sienten solos. Hazles saber que no están solos. Hazles saber que hay un Dios que mira a cada uno de nosotros con amor y que nos cuida y que nos protege. Haznos saber, Señor, que en medio de la soledad debemos buscar ser compañía también para otros. Que no nos aislemos pensando que nosotros vamos a ser salvados y no nos interesan los demás. No, Señor, ayúdanos a entender que tú amas a todos y que debemos interesarnos por todos. Gracias por nuestra iglesia, gracias por mantener la unidad, el amor entre todos nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias porque hemos visto las maravillas que tú haces contestando nuestras oraciones. Gracias porque sabemos que estás a nuestro lado y que nunca, Señor, nos vas a desamparar y que todas tus promesas se van a cumplir, porque tú eres un Dios bueno, un Padre bueno y misericordioso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que puedan ver esta canción y también van a recibir ahora más adelante un link con una clase bíblica para los niños, para que usted, no sé si después del almuerzo o algo así, cuando lo crean conveniente, sienten a sus niños donde hayan niños y vean esta clase bíblica muy dinámica, muy bonita, para que los niños también sean edificados. Dios les bendiga, les amamos mucho. Hasta pronto.